Economía y Sociedad, por Max Weber, 169. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 4. El profeta. 3. Precisamente los más antiguos sabios helénicos, envueltos en la leyenda, Empédocles y otros semejantes, sobre todo Pitágoras, son los que se encuentran más cerca de los profetas y han dejado tras sí comunidades con propia doctrina de salvación y género de vida, y en parte, por lo menos, pretendieron la calidad de salvadores. Son tipos de maestros intelectuales de salvación, comparables a los fenómenos paralelos de la India, pero ni de lejos consiguieron colocar, con la misma consecuencia, la vida entera y la doctrina sobre la salvación. Menos todavía puede comprenderse a los fundadores y promotores de las escuelas de filósofos propiamente dichas como profetas en nuestro sentido, por mucha que a veces fuera su proximidad. Se pasa, sin solución de continuidad, de Confucio, en cuyo templo incluso el emperador ejecuta el Cotán, a Platón. Ambos eran filósofos que enseñaban a la manera escolar, y solo les separa el hecho de que en Confucio es central lo que en Platón ocasional: el afán de influir sobre los príncipes para la reforma social. Sin embargo, les separa del profeta la ausencia de predicación emotiva efectiva que es peculiar del profeta, sea en la forma que sea, mediante pláticas o panfletos o revelaciones propagadas por escrito, como la sura de Mahoma. El profeta está siempre más próximo del demagogo o del publicista político que del oficio de un maestro. Por otra parte, la actividad de un Sócrates, por ejemplo, quien asimismo se siente en oposición con la industria profesional de la sabiduría, se halla conceptualmente separada del profeta por la carencia de una misión religiosa revelada directamente. En Sócrates, su demonio reacciona en situaciones concretas y más bien negativamente, disuadiendo y advirtiendo. Funciona como el límite de su racionalismo ético, fuertemente utilitario, en el mismo lugar que ocupa la adivinación mágica en Confucio. Por eso no se puede comparar con la conciencia de la ética propiamente religiosa y mucho menos equiparar a un órgano profético. Y así ocurre con todos los filósofos y sus escuelas, tales como los conocieron China, la India, la antigüedad helénica, el medievo judío, árabe y cristiano sucesivamente, en formas que, sociológicamente consideradas, son muy parecidas. Pueden estar más próximos del ritual de los mistagogos, como en el caso de los pitagóricos, o como en el caso de los cínicos, de la profecía ejemplar de salvación, en el sentido que expondremos enseguida, en cuanto al tipo de vida ideada y propagada por ellos. Como en los cínicos, pueden mostrar un parentesco externo e interno con sectas ascéticas de la India y orientales en general, con su protesta contra los bienes culturales del mundo y contra la gracia sacramental de los misterios. El profeta, en el sentido que aquí le damos, falta en general allí donde no hay el anuncio de una verdad religiosa de salvación en virtud de revelación personal. Esta es, para nosotros, la nota decisiva del profeta. Los reformadores religiosos de la India, del tipo Kankara y Ramanjua, y los reformadores como Lutero, Zwinglio, Calvino, Wesley, se separan de la categoría de los profetas porque no pretendieron ser portavoces de una nueva revelación y menos todavía de un encargo divino especial. Esto hizo, por ejemplo, el fundador de la Iglesia de los Mormones, que también desde un punto de vista puramente técnico presenta semejanzas con Mahoma. Y sobre todo, este es el caso de los profetas judíos, pero también de Montanus y Novatianus, y por último de Mani y Manus, con un fuerte tinte racional, y de George Fox de un modo más emocional. Si del concepto se separan todas las formas hasta aquí citadas, a menudo difíciles de delimitar, quedan siempre todavía distintos tipos. En primer lugar, el mistagogo. Practica sacramentos, es decir, hace manipulaciones mágicas, las cuales garantizan bienes de salvación. Se han dado en todo el mundo salvadores de este tipo, que se diferencian poco a poco de los magos corrientes por el hecho de reunir en torno suyo una comunidad especial. Con frecuencia se han desarrollado dinastías de mistagogos basándose en un carisma sacramental hereditario que afirmaron su prestigio a través de los siglos,
dieron plenos poderes a discípulos y adquirieron una posición de jerarcas, especialmente en la India, donde el título gurú fue aplicado a tales dispensadores de salvación y a sus representantes. Igualmente en China, donde por ejemplo el jerarca de los taoístas y algunos jefes de sectas secretas representaron hereditariamente un papel semejante. El tipo de profecía ejemplar, del que hablaremos enseguida, pasa de un modo muy regular a mistagogia en la segunda generación. Se dieron en gran número en todo el cercano oriente y pasaron a Grecia en la época profética mencionada. Pero, por ejemplo, los más viejos linajes aristocráticos, que dirigían hereditariamente los misterios de Eleusis, representan todavía un caso límite por el lado de los meros sacerdotes hereditarios. El mistagogo dispensa salvación mágica y le falta, o bien constituye en él algo subalterno, la doctrina ética. En su lugar, dispone de una técnica mágica transmitida, sobre todo por herencia. También procura sustentarse económicamente en su tan solicitado arte. Por eso queremos segregarlo también del concepto de profeta, aunque revele nuevos caminos de salvación. Por consiguiente, quedan todavía dos tipos de profeta, en el sentido nuestro. Uno está representado del modo más claro por Buda y el otro, también claramente, por Zaratustra y Mahoma. El profeta es sobre todo, como en los últimos casos, un instrumento manifiesto de un Dios cuya voluntad anuncia, trátese de una orden concreta o de una norma abstracta, que exige, por encargo divino, la obediencia como deber moral, profecía ética, o es un hombre ejemplar que señala a los demás con su propio ejemplo el camino de la salvación religiosa, como Buda, cuya predicación nada sabe de un encargo divino ni de deber moral de obediencia, sino que se dirige al propio interés de quien necesita salvación para que recorra el mismo camino que él, profecía ejemplar. Este segundo tipo es particularmente propio de la profecía de la India, en ejemplos individuales también de la China, Lao Tse, y del cercano oriente. El segundo es la profecía exclusiva del cercano oriente, y por cierto, sin distinción de razas. Pues ni los Vedas ni los libros chinos clásicos, cuyas partes más antiguas se componen de cánticos de alabanza y agradecimiento, de rapsodas sagrados y de ritos mágicos y ceremonias, nos dejan entrever la posibilidad de que existiera ahí, en aquel tiempo, una profecía de tipo ético como la profecía del cercano oriente y del Irán. La razón decisiva está en la ausencia de un Dios ético personal y supramundano, que en la India no se encuentra sino en la forma mágica sacramental de la tardía religiosidad popular, pero que en la fe de aquellas capas sociales en que se elaboraron las concepciones proféticas decisivas de Mahariba y Buda, solo emerge intermitentemente y con matiz panteísta, mientras que en China faltó por completo en la ética de la capa socialmente decisiva. Más adelante explicaremos hasta qué punto esto estaba en conexión con la peculiaridad intelectual de aquellas capas, peculiaridad socialmente condicionada. En la medida en que actuaron también factores religiosos internos, fue decisivo lo mismo para la India que para China que la idea de un mundo racionalmente regulado tuviera un punto de partida en el orden ceremonial de los sacrificios, de cuya regularidad inmutable depende todo. En especial, la tan necesaria regularidad de los fenómenos meteorológicos y en términos animistas, el funcionamiento normal y la tranquilidad de espíritus y demonios que, según la concepción china, tanto clásica como heterodoxa, está garantizado por un gobierno llevado moralmente, tal como corresponde al auténtico sendero de la virtud, Tao, y sin lo cual, también según la doctrina védica, todo fracasa. Por eso, Rita en la India y Tao en China son poderes impersonales supradivinos.